Saludos a todos. Mi nombre es Manuel Sepúlveda y en el día de hoy estaré presentándoles un trabajo sobre el análisis del formato de las citas de la norma APA séptima edición. En este caso, es una continuación de un trabajo anterior donde hablábamos sobre la estructura de estas normas. Esto es dentro del marco de la asignatura Seminario de Investigación y Agrimensura, impartida por el maestro Gregorio Antonio Rosario Michel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. Primero que nada, decir que las citas son la inclusión legítima de un fragmento del texto de otro autor dentro de un texto de nuestra autoría. Es la acción de dar crédito a los autores por el uso de sus ideas, pensamientos o frases. En los trabajos académicos, las citas representan una parte fundamental debido a que si no se realizan correctamente, el autor puede ser acusado de plagio y tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Las normas APA recomiendan que las citas se vayan colocando a lo largo del texto y también en la sección de referencias. El método usado para su implementación es el de autor-fecha, donde con cada cita en el texto se informa el apellido del autor y el año de publicación de la fuente, además de una referencia completa en la sección referencias bibliográficas. Por ejemplo, en el texto, entre paréntesis, Méndez Paz, 2009, son el apellido y el año, y en las referencias, Méndez Paz, con coma, con su inicial, el año, el nombre de la obra y la institución a la cual pertenece Méndez. Los tipos de cita en las normas APA son dos, que son la cita textual o directa y la cita parafraseada. Dentro de la cita textual y directa podemos decir que estas son las que ocurren cuando se produce o se reproduce palabra por palabra directamente en un texto de uno a otro autor o incluso de su propio texto ya escrito en otra publicación. Estas pueden ser cortas o largas. Las citas textuales cortas son las que contienen menos de 40 palabras y se pueden realizar de forma narrativa, entre paréntesis. La de forma narrativa, estas hacen énfasis en el autor. Antes de la cita se escribe el apellido y el año, la frase citada, entre comillas, y la página entre paréntesis para continuar con el discurso o terminarlo con un punto luego de dicho paréntesis. Por ejemplo, esta cita es un discurso que viene analizando la crisis financiera del 2008. Entonces hacen Lynch 2012, que es el autor con el año, afirma que, entre paréntesis, la cita, la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Cierra el paréntesis y luego pone el número de página para continuar con el discurso. Entre paréntesis, estas citas serían, haciendo énfasis no en el autor, sino en la cita misma. Esta se escribe entre comillas y luego se coloca el apellido y el año junto con la página, entre paréntesis para continuar con el discurso, terminarlo poniendo el punto luego del paréntesis. Por ejemplo, en este discurso, varios economistas han afirmado que la crisis financiera del 2008, que ahí entra el paréntesis, entra la cita, y al final o sea, entran las comillas, y al final de las comillas se coloca, como dijimos, autor, año y el número de páginas. Luego se continúa el discurso. Las citas textuales o directas largas, que son las que contienen más de 40 palabras, estas se deben escribir aparte del texto con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos de la fuente, apellidos, año y número de página. Se recomienda comenzar este tipo de citas en una nueva línea sangrando el párrafo media pulgada desde el margen izquierdo en la misma posición que un nuevo párrafo. Si existen párrafos adicionales dentro de la cita, se sangra la primera línea de cada párrafo media pulgadas adicionales. Al igual que en las citas cortas, esas citas textuales son narrativas o con paréntesis. Las que son narrativas empiezan la cita con la información sobre el autor y el año, terminándose con el número de página o párrafo. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, aquí se comienza con el nombre del autor, el apellido y
el año de la publicación, se hace la cita larga, y al final de la misma se pone el punto y luego el número de página. Si hablamos de la cita entre paréntesis, esta agregará la cita y al final el apellido, año y página donde se encuentra. El ejemplo, aquí tenemos la cita agregada completa y apellido, año y página. Como vemos acá, el discurso, el texto, eh, viene con este espaciado, y cuando vamos a entrar a la cita, ponemos hacemos una sangría de 1,27 centímetros, y como hay un segundo párrafo, se vuelve a hacer otra sangría de 1,27 centímetros o media pulgada, para destacarla del texto adicional. La cita parafraseada, que es el otro tipo de de las citas de las normas APA, se usan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Se debe incluir en cada cita el apellido del autor y el año de publicación. Es recomendado el uso del número de página de la publicación parafraseada, aunque no obligatorio. Por ejemplo, tenemos esta cita donde dice que el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Simplemente poniendo el apellido y el nombre del autor. Aquí tenemos una eh, que se hace comenzando con según el autor y el año, se hace la cita parafraseada y se ponen las páginas. En caso de que sea eh, una cita con más de una obra en la misma paráfrasis, se hace continuando el discurso y colocando en cada parte Taleb 2019, Sánchez y tal 2020, Ayala y Maceiro 2010, donde quiera que lo requiera o luego de cada paráfrasis específica. Otro tipo de citas son las citas a corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Estas se realizan para citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona. Si la institución es muy conocida, solo se necesita abreviar el nombre. Por ejemplo, si fuera la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es algo muy conocido. Y si se trata de una institución que no es muy conocida, hay que incluir el nombre completo de de la institución en la primera cita, insertando la abreviatura entre paréntesis o corchetes, misma abreviatura o corchete que serían usados para citas secundarias o las citas siguientes donde se necesite mencionar a estos autores. Por ejemplo, una cita entre paréntesis sería para la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Aquí tenemos entre corchetes las siglas, el año, el número de páginas, y ya para las citas siguientes, ya solo es necesario colocar la abreviatura, el año y el número de página. Otro ejemplo, para una cita narrativa, sería la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, con las abreviaturas, y en siguiente cita, lo mismo. Otro tipo de citas serán las citas secundarias, que se refieren a las que son extraídas de una fuente diferente a la del contenido original. Se recomienda usar la fuente principal en todo momento, pero si ese trabajo se encuentra agotado, no está disponible, solo está disponible en un idioma extranjero, se pueden utilizar las secundarias. Un ejemplo, en este caso, por ejemplo, si Sánchez en el 2009 citó a Ayala del 1983, se citará a Ayala siempre como fuente principal, seguido de Sánchez, pero solo se colocará Sánchez en las referencias bibliográficas o la sección referencias. Tenemos el ejemplo, entre paréntesis, Ayala, 1983, agregando la frase como se citó en Sánchez 2009. En la narrativa sería Ayala, de 1983, como se citó en Sánchez 2009, solo cambiando el lugar del paréntesis. Y aquí, eh, con la parte del texto que se está citando. Las otras formas válidas para redactar una cita,
Siempre que se repite informar el autor, el año, el número de página. El autor que está escribiendo se puede poner creativo. Estaría cumpliendo las normas APA si cumple con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, de acuerdo a Sánchez, 1994, entre comillas, el planeta es azul, página 147. Esta otra, en 1994, como dividiendo el año y el autor y la página, he concluido que, entre paréntesis, el planeta es azul, citando la página. De hecho, el planeta es azul, incluyendo la cita completa de Sánchez. Entre paréntesis, el planeta es azul de acuerdo a Sánchez, 1994, la página, y siguiendo con el discurso. Los resultados de Sánchez en 1994, o sea, el libro del año de publicación, indica que, entre comillas, el planeta es azul, página 147. Y muchas gracias por haber prestado atención. Espero que haya sido de provecho esta presentación para todos ustedes.